Vamos entonces a agregar algunos servicios aquí. Por ejemplo, vamos a ver cómo conectar las redes. Vamos a platicar de los endpoints. Hay algunos detalles todavía que hay que mencionar en relación a los endpoints, pero bueno, ya tuvimos una buena experiencia con los endpoints. Vamos a platicar de los balanceadores, perdón, de los balanceadores de carga y también de técnicas de alta disponibilidad, ¿no? Entonces aquí tenemos un requerimiento especial. Nos dicen, oye, tu aplicación requiere soportar un mayor número de usuarios con mayor, con una demanda diferente. Entonces necesitamos manejar pues temas de alta disponibilidad y vamos a manejar también situaciones en donde se controlan las fallas que podemos tener en zonas de disponibilidad. Entonces, cuando queremos hacer conexión de redes, tendremos que hablar pues de algunos elementos que pudiéramos tener ahí disponibles según la naturaleza de la conexión. Una de ellas son los Virtual Private Gateways. El Virtual Private Gateway me permite establecer una conexión VPN. Nosotros sabemos que las VPNs son conexiones que nos van a permitir, en este caso, conectarnos de nuestras propias instalaciones, ¿verdad? Acá tenemos nuestras propias instalaciones, hacia una VPC, ¿verdad? Una VPN es una conexión que en primer término me da la experiencia de una conexión directa. Es decir, una VPN es un túnel. Cuando manejamos un túnel, ¿verdad? Entonces, podemos ver que al conectarnos a cierta infraestructura, vamos a tener la experiencia como si la viéramos directamente conectada, independientemente que haya muchos dispositivos en medio para lograr la comunicación. Entonces, yo con una VPN voy a poder ver desde mis propias instalaciones las redes que tengo en mi VPC, ¿verdad? Eso es interesante. Siempre una VPN es un túnel, pero además es un túnel seguro, ¿ok? Entonces tenemos que visualizar, que hay elementos de seguridad en la VPN. Cuando hacemos conexión con una VPN, pues hay procesos de autenticación, es decir, que se identifica que el elemento que se está conectando, ¿verdad? Es un dispositivo válido. Y luego, otro elemento de seguridad es de que la información viaja codificada, ¿ok? Y eso pues lo tenemos precisamente con esta herramienta, una VPN Connection. Es un recurso para conectar directamente. También nosotros en el Virtual Gateway, ¿verdad? En la VPN que podemos manejar, podemos hacer conexión no solamente de una infraestructura, podemos tener múltiples conexiones. Para eso nosotros tenemos un appliance del lado precisamente de AWS. Un Virtual Gateway nos permite, una VPN Virtual Gateway nos permite establecer esa comunicación. Entonces podemos tener varias conexiones de diferentes sitios hacia nuestras VPCs. Es una alternativa. Otra alternativa de conexión, ahorita vamos a recorrerlas así. En algunas de ellas no hacemos pues mayor profundidad en cómo se implementan, porque eso lo vamos a ver en otros cursos. En este caso, otro recurso que podemos utilizar es el Direct Connect. El Direct Connect nos permite establecer una conexión con un enlace dedicado. Esa es una conexión física, enlace dedicado que nos permite conectarnos precisamente a la infraestructura de AWS. Esto es útil cuando nosotros queremos pues, tener una comunicación con cierto nivel de desempeño garantizado y además queremos tener seguridad. En vez de estar haciendo uso de enlaces públicos del Internet, puedo establecer una conexión directa y para esto utilizo este servicio, el Direct Connect. Obvio, depende de la posición geográfica en donde nosotros estemos, si podemos hacer una contratación de este servicio, ¿verdad? Depende de la geografía, el punto donde nos encontremos. Entonces, un Direct Connect pues, nos permite pues, hacer la comunicación de nuestra propia infraestructura hacia la nube y eso es útil especialmente en casos en donde voy a manejar pues una entrega de servicios bajo una arquitectura híbrida en donde ciertos componentes de mi solución van a estar en la nube y otros componentes de la solución están precisamente en mis propias instalaciones. Al trabajar en la nube no debemos de necesariamente pensar que todo lo tenemos que migrar a la nube. Podemos tener pues una mezcla de utilización de recursos de nuestras propias instalaciones y también de recursos que están en la nube. Entonces ahí tengo una arquitectura híbrida, ¿verdad?
Usar estos enlaces dedicados, bueno, pues me permiten estar teniendo transferencias a través del tiempo, me dan la posibilidad de ver que tengo un desempeño pues constante en la comunicación y como decíamos, pues es un mecanismo que nos puede ofrecer seguridad. Pues es un enlace dedicado, definitivamente, pero este conecta a la infraestructura de AWS. Entonces, bueno, nuestra comunicación hacia la infraestructura de AWS lo podemos hacer precisamente usando estos enlaces dedicados y a veces podemos incluso agregar conexiones adicionales. Por ejemplo, podríamos tener una conexión con un enlace dedicado que es un Direct Connect, un DX, y además hacer una conexión con una VPN. Si en un momento dado llega a haber un problema de comunicación por el enlace dedicado, bueno, pues tenemos la posibilidad de mantener la comunicación por el enlace de la VPN. Son soluciones de conectividad. Lo que nosotros ya estudiamos es precisamente la posibilidad de conectar las VPCs. Ya sabemos que una VPC pues, es un ambiente en donde nosotros trabajamos de manera aislada y todos los componentes que están dentro de la VPC se pueden comunicar. Pero si en un momento dado queremos conectar varias VPCs, pues vamos a usar el recurso que nosotros utilizamos. Y aquí hay algunos elementos todavía que nosotros tenemos que considerar. Primero, pues ya platicamos, las VPCs pueden estar dentro de una misma cuenta o pueden estar en diferentes cuentas. Se vale hacer conexión con VPCs de empresas diferentes. Se puede. Simplemente se tendrá que establecer el acuerdo, la comunicación y ambas partes deben de poder aceptar el flujo de tráfico de las VPCs. Cuando estamos usando este recurso, nosotros podemos conectar VPCs que están en una misma región, que es el concepto de intra, o podemos hacer conexión de VPCs que están en regiones diferentes. Bien interesante, ¿eh? Eso quiere decir que si yo me quiero conectar a otra región, pues no tengo que salir necesariamente a la red pública. Lo voy a hacer conectando directamente dos VPCs de forma directa usando la infraestructura de AWS. Ya habíamos platicado que no se tienen que hacer traslape en los espacios de direccionamiento. Y bueno, pues entre dos VPC solamente podemos tener un VCP peering, solamente uno. Importante que ustedes sepan que esta solución no es transitiva entre VPCs. Por ejemplo, si yo tengo aquí mi VPC de producción, tengo una de pruebas y una de desarrollo, bueno, que yo ponga un VC peering entre pruebas y producción y un VC peering entre pruebas y desarrollo, no quiere decir que producción se puede comunicar con desarrollo, no. Si ustedes quieren que producción se comunique con desarrollo, entonces tienen que hacer un VPC peering entre ellos. No es transitiva la comunicación entre VPCs con estos VPC peering, ¿ok? Ya habíamos platicado, hace rato lo mencionábamos, que se puede hacer también entre diferentes cuentas de AWS. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues es un recurso muy afable, ¿verdad?, para establecer la comunicación entre diferentes VPCs. Con las VPCs no necesitamos tener algún recurso adicional. Lo único que necesitamos en cada VPC, que es lo que ahorita explicamos en el laboratorio, pues es modificar las tablas de ruteo de cada VPC. Aquí la VPC B, bueno, pues agregué una entrada para mandar todo el tráfico a la red 10.200 usando el VPC peering. Y de igual manera en la otra VPC para tener tráfico de retorno, le digo, oye, para ir a la red 10.100, ¿verdad? Pues vamos a utilizar el VPC peering. Entonces, vean las características. Primero, no necesitamos un default gateway. Tampoco nos debemos de preocupar por el hecho de que vaya a fallar esta instancia de comunicación. Nunca va a ser un punto de falla único, quiere decir que es altamente disponible. Es decir, nosotros vemos que aquí hay un objeto que comunica las dos VPCs, pero realmente hay varios elementos que están pues implementados para que ese enlace, esa comunicación entre las VPCs ni falle y no sea un problema de cuello de botella en el flujo de tráfico que está dándose entre las dos VPCs. Entonces hay varias instancias internamente en AWS, hay varias instancias que soportan el servicio, ¿ok? Y como lo habíamos comentado, pues eso evita que incluso cuando estamos haciendo tráfico entre regiones, nosotros tengamos que salir a la red pública. Mejores prácticas en relación a eso, bueno, pues primero que no se traslapen los bloques de redes de las VPCs que estén trabajando, hacer pues una comunicación esencial, o sea, solamente hay que conectar las VPCs que realmente queramos utilizar,
¿Ok? Y también, bueno, pues hay que hacer diseños que se puedan escalar, ¿no? O sea, que solamente hagamos conexiones, pues, específicas con un diseño que se puede escalar. Por ejemplo, aquí estamos viendo un diseño en donde tenemos varias VPCs, una VPC por una región, una VPC, varias VPCs en una región diferente. En las VPC, pues, tenemos instancias de cómputo con diferentes propósitos. Acá tengo mis propias instalaciones y entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos una VPC quizás para poder establecer conectividad entre las otras VPCs, quizás una conexión de tipo Hub and Spoke. Y luego de esta VPC, pues nos conectamos a nuestras propias instalaciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues estamos conectando recursos de diferentes redes y nuestras propias instalaciones con un esquema sencillo de conectividad. Siempre hay que buscar eso, ¿verdad? Buscar esos principios de simplicidad en nuestros diseños. Bien que aquí nos dice que los grupos de seguridad y las listas de acceso para la red siguen aplicando. O sea, hay que establecer las conexiones necesarias para poder establecer nuestras comunicaciones siendo congruentes con los temas de seguridad. Vean este recurso, este me gusta mucho. El Transit Gateway. El Transit Gateway me permite conectar múltiples VPCs a través de un concepto de hub. Y también nos permite conectarnos a nuestras propias instalaciones utilizando VPNs. Un Transit Gateway también es un recurso altamente disponible, totalmente administrado, de tal manera que nos permite establecer mecanismos de comunicación de confianza en donde no va a fallar y en donde vamos a tener toda la capacidad de transporte entre las VPCs. ¿Ok? Podemos hacer comunicación incluso haciendo múltiples entre diferentes regiones. Vean cómo funciona. Vamos a considerar que tenemos 3 VPCs. Son redes diferentes. A 16 bits es 10.100, 10.200, 10.300. Si yo las quiero comunicar entre sí, que la red 1 se comunique con la 2, la 3, la 2 con la 1 y la 3 y viceversa, y también la 3 con la 2 y la 1, entonces podemos implementar un Transit Gateway. El Transit Gateway va a funcionar como un elemento de comunicación a manera de un hub. Cuando digo aquí hub, significa que es un punto central de comunicación. Entonces, yo voy a crear mis VPCs. Vamos a poner nuestras instancias de cómputo que van a tener pues sus tarjetas de red en cada VPC. Y entonces, en cada VPC, vean que aquí son redes en VPCs diferentes incluso, ¿no? Y entonces, en cada red, nosotros vamos a tener nuestra tabla de ruteo y le voy a decir, oye, yo aquí tengo la red 10.300.16, pero si tú quieres ir a cualquier red que pertenezca a la red principal 10.0.0.0.8, entonces manda todo el tráfico al Transit Gateway. Si yo pongo esta notación de tipo Classless Domain Routing, entonces significa que si yo quiero mandar tráfico a cualquier subred que se obtenga de la red principal 10.0.0, es decir, a cualquiera de estas subredes, entonces el tráfico hay que mandarlo ¿a dónde? A Transit Gateway. Entonces yo tengo que hacer una tabla de ruteo para cada una de estas VPCs que apunte al Transit Gateway para ir a cualquier red que se obtenga de la red principal 10.0.0.0 a 8 bits. Luego, ¿qué sucede? En el Transit Gateway también voy a poner una tabla de ruteo. En la tabla de ruteo le voy a decir, oye, si quieres, yo voy a recibir tráfico en el Transit Gateway de cualquiera de estas VPCs. Y entonces, yo voy a decir, oye, si quiero mandar tráfico a la red 10.100 a 16 bits, entonces vamos a mandarlo a esta VPC. Para mandar tráfico a la 10.200, mándalo a la segunda VPC. Bueno, aquí, perdón, la 1 es la que está arriba, la 2 la de en medio y la 3 la de abajo. Entonces, en cada VPC genero una tabla de ruteo en donde estoy diciendo que para ir a la red principal 10.0.0 todo se vaya al Transit Gateway, pero cuando se recibe en el Transit Gateway, ya tengo de manera específica cómo conectarme a cada red en cada VPC. Entonces, se recibe el tráfico de cualquier red, de cualquiera de las 3 VPCs, y en el Transit Gateway se ve a qué red en especial yo me quiero ir, y entonces fluye el tráfico a esa red en la VPC destino. Está padrísimo el Transit Gateway. También nosotros podemos cambiar el esquema de comunicación. Nosotros podemos agarrar y establecer una VPN que conecta a nuestras propias instalaciones. Y entonces, si yo quiero tener un escenario en donde desde mis instalaciones pueda llegar a cualquiera de estas subredes y tener respuesta para mis propias instalaciones, entonces lo que yo tendría que hacer es
modificar mi diseño en donde en el Transit Gateway tendría yo una tabla de ruteo que diga, oye, para ir a cualquier red, manda el tráfico a la VPN, y la VPN nosotros la implementamos con un servicio que del otro lado conecta con nuestras propias instalaciones. Y entonces aquí en nuestras VPCs vamos a decir, oye, si queremos ir a cualquier red de la red 10.0, donde también a través de la VPN yo puedo llegar a una red de esa naturaleza en mis propias instalaciones, en donde podría poner, por ejemplo, la red 10, punto 10.0.0 a 16 bits, bueno, pues no importa. Cualquiera de estas VPCs va a poder mandar tráfico al Transit Gateway y luego esto nos puede mandar tráfico hacia la VPN. De retorno, yo voy a poner una tabla de ruteo que diga, oye, todo tráfico que llegue de la VPN lo voy a poder dirigir a cada una de estas redes y entonces establezco la identificación de cada una de estas redes en sus VPCs. Entonces, con esto yo podría establecer, con este elemento de conectividad, puedo establecer comunicación de mis propias instalaciones hacia cualquiera de estas VPCs, donde tengo redes diferentes, y de cada VPC puedo mandar tráfico a mis instalaciones. Este es un componente de red muy padre, el Transit Gateway, ¿ok? Y todo se maneja con el concepto de las tablas de ruteo. Ahora bien, nosotros tenemos que saber que cuando estamos trabajando recursos en AWS, pues en cierto momento vamos a tener que hacer referencia a un recurso con un identificador. Y entonces vamos a hablar de los VPC endpoints. Con los VPC endpoints nosotros podemos conectarnos a ciertos servicios de AWS de manera directa con un identificador único, sin salir de la infraestructura de AWS, ¿verdad? En este caso, todo el flujo de tráfico se hace sobre la infraestructura de AWS. Estos de los VPC endpoints es establecer comunicación hacia un recurso que está en mi misma región. Esto solamente funciona sobre recursos que están en mi misma región. Es un servicio totalmente escalado, redundante y de alta disponibilidad. Esto significa que no falla, no es un punto de falla único, ¿verdad? Que tiene toda la capacidad de transporte y que nos va a servir para transportar cualquier cantidad de información entre una red y un recurso que tengamos en AWS, que puede ser pues cualquiera de los que tenemos en esta lista, ¿no? Aquí nosotros podemos utilizar todos estos servicios utilizando endpoints. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo podría establecer el uso de un servicio y a ese servicio yo le voy a poder identificar en ese servicio lo que se conoce como un endpoint. Y entonces, si yo quiero que una instancia de cómputo haga contacto con ese servicio, bueno, pues a manera de una dirección usamos el endpoint. El endpoint es una dirección interna que utilizamos en AWS para conectarnos con un recurso claramente identificado, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que podemos utilizar como endpoints en nuestra infraestructura. Así entonces, fuera de mi VPC, por ejemplo, yo podría utilizar un endpoint dentro de mi región, ¿verdad? Y eso me permite alcanzar un servicio que está operando en la infraestructura de AWS y que no necesariamente está asociado con mi VPC. Por ejemplo, si yo quiero hacer uso de S3, pues S3 es un servicio que tiene una característica regional y que yo lo puedo utilizar sin tener que visualizar que S3 pertenece a mi VPC. S3 es un servicio que es ajeno a mi VPC. Oye, pero yo quiero una instancia de cómputo que se conecte con un bucket en S3. Bueno, pues vamos a necesitar un endpoint para hacer referencia a ese servicio de S3 donde nosotros tenemos información que queremos operar con nuestra instancia de cómputo. Entonces, los endpoints me permiten precisamente conectarme hacia recursos que no necesariamente están asociados a mi VPC dentro de una región. Y entonces, aquí, por ejemplo, puedo tener, vean, tenemos dos VPCs. En estas dos VPCs tengo una instancia en donde tenemos una interfaz. Esa interfaz la vamos a ocupar para conectarnos a un balanceador de carga que está en otra VPC. Y entonces, nosotros vamos a establecer un endpoint para podernos comunicar con este balanceador de carga. De tal manera que este balanceador de carga va a recibir solicitudes y las va a distribuir entre estas instancias de cómputo, ¿ok? Y entonces, este balanceador de carga va a tener como servicio un endpoint. Y si yo quiero desde mi instancia de cómputo conectarme a este balanceador de carga, pues voy a utilizar el endpoint. El endpoint es una identificación
Es una, podemos decir, una dirección interna en AWS para alcanzar un recurso en particular. Entrando al tema de los balanceadores de carga, y mucho cuidado con el tema de los balanceadores de carga, porque hay muchas preguntas de examen que tienen que ver con balanceadores de carga, ¿no? Entonces hay que visualizar el concepto de cómo operan. Un balanceador de carga es un servicio que nosotros podemos utilizar para recibir solicitudes y poder distribuir esas solicitudes a instancias de cómputo que estén registradas en ese balanceador de carga. Pueden ser instancias de cómputo S2, pero también pueden ser contenedores o pueden ser direcciones IP de tipo elásticas. Entonces, un balanceador de carga recibe solicitudes y luego distribuye esas solicitudes a esas instancias de cómputo, contenedores o instancias de cómputo que tengan direcciones IP elásticas. Un balanceador de carga es un componente muy interesante. Primero, si yo cuento con un balanceador de carga, eso quiere decir que puedo atender solicitudes asignándolo a diferentes instancias de cómputo. Si yo quisiera atender un servicio de web, bueno, podría tener una instancia de cómputo que hace recepción de solicitudes de web y sin un balanceador de carga, todas las solicitudes llegarían directamente a esa instancia de cómputo y podría estar saturada de solicitudes. Bueno, entonces, si yo, en lugar de tener una sola instancia de cómputo, pongo un balanceador de carga y registro varias instancias de cómputo, pues quiere decir que tengo la capacidad de atender más solicitudes. Entonces, una de las funcionalidades de un balanceador de carga es mejorar el desempeño. Mejorar la experiencia del usuario. ¿Cómo? Bueno, pues asegurándonos que se puede atender más rápidamente las solicitudes. ¿Por qué? Porque no se descargan las solicitudes sobre una instancia de cómputo, sino que se reparte para que sean atendidas por varias instancias de cómputo y eso en general reduce el tiempo de respuesta de una solicitud. Eso es lo primero que tenemos que ver en un balanceador de carga, que me ayuda a mejorar el desempeño de mis solicitudes. Ahora, un balanceador de carga también es un elemento que me sirve para poder aumentar la disponibilidad de mis servicios. En este sentido, yo puedo tener un balanceador de carga que esté operando con instancias de cómputo que estén en diferentes zonas de disponibilidad. Por ejemplo, estas dos instancias de cómputo podrían estar en una zona de disponibilidad y esta instancia de cómputo junto con otra podrían estar en una segunda zona de disponibilidad. De tal manera que se podría caer una zona de disponibilidad y el balanceador de carga puede seguir mandando solicitudes a instancias de cómputo que están en una segunda zona de disponibilidad que no está afectada. Entonces, un balanceador de carga me agrega, ¿verdad?, la tolerancia a fallas. Cuando hablamos de tolerancia a fallas, significa que si falla un componente, pues no importa, el servicio sigue operando. A eso le llamamos tolerancia a fallas. Entonces, un balanceador de carga puede mandar solicitudes a instancias de cómputo que están en diferentes zonas de disponibilidad. Importante es entonces que ahí es un elemento que me ayuda a tener un servicio más confiable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si falla un componente, una instancia de cómputo o una zona de disponibilidad, pues no importa. Hay otras instancias de cómputo que me pueden ayudar a trabajar. Más adelante también vamos a ver que un balanceador de carga me sirve para desacoplar los servicios. ¿Qué significa? Que en un momento dado un balanceador de carga puede recibir una solicitud, pero no dependemos de un componente para que se atienda a la solicitud. Tenemos varios. Y entonces, yo puedo dirigir la solicitud a un componente. Si en un momento dado yo tengo aquí algunas instancias de cómputo que hacen la atención de una solicitud de servicios de web, yo pudiera necesitar otras instancias de cómputo para atender pues procesos de backend. Y entonces, esta instancia de cómputo se podría comunicar con otra instancia de cómputo que estuviera en una zona, en una red privada. Pero si yo quiero no tener dependencias de las instancias de cómputo que hacen la atención de los servicios de web y no quiero tener dependencia de las instancias de cómputo que tengo en el backend, entonces, ¿qué creen? Yo puedo tener un balanceador de carga público que distribuye las solicitudes de web a las instancias de cómputo. Y luego, si estas instancias de cómputo requieren un proceso de backend, mandan la solicitud a otro balanceador de carga, que es un balanceador de carga que atrás va a tener registradas otras instancias de cómputo que van a ser las del backend. Y entonces,
Cualquier servidor que procese una solicitud de web va a mandar una solicitud que puede ser procesada por cualquier instancia de cómputo que está atrás de otro balanceador interno. De tal manera que no vamos a tener dependencias directas entre las instancias de cómputo de los servicios de web y las instancias de cómputo del backend. Entonces, esto lo vamos a explicar de una manera más clara en otro capítulo en donde vamos a aprender a hacer servicios desacoplados. Pero entonces, los balanceadores de carga pueden recibir solicitudes de capa 7 y de capa 4. Los balanceadores de carga pueden ser externos o pueden ser internos. Uno que es externo, pues quiere decir que puedes recibir solicitudes del Internet, y el interno, pues recibe solicitudes de instancias de cómputo que están dentro de mi VPC. Todo balanceador de carga tiene un nombre basado en resoluciones de DNS. ¿Por qué? Porque podemos hacer referencia a los balanceadores de carga desde servicios de contenido como CloudFront y servicios de ruteo por servicios de resolución de nombre como es el Route 53. Sobre eso vamos a platicar más adelante, pero sí, tengan en mente que siempre un balanceador de carga tiene asociado un nombre que se resuelve por el servicio de DNS, ¿ok? Nosotros vamos a registrar instancias de cómputo en un balanceador de carga y el balanceador de carga puede visualizar el estado de salud de esas instancias de cómputo. ¿Para qué? Para que de una manera dinámica, ¿verdad? Para que de una manera dinámica podamos visualizar cuando una instancia de cómputo no está operando bien y entonces dejar de mandarle solicitudes. Y entonces restringir, desregistrar esa instancia de cómputo y restringir el envío de solicitudes solamente a instancias de cómputo que tengan un buen estado de salud. Típicamente lo hacemos con pruebas entre el balanceador de carga y las instancias de cómputo. En el momento que falle la prueba, un número de pruebas dado en un periodo, pues entonces se dice que la instancia de cómputo no está en buenas condiciones para procesar. Y entonces el balanceador de carga puede desregistrar una instancia de cómputo y mandar solicitudes solamente a las instancias de cómputo restantes. También podemos hacer que el balanceador de carga permita, eso viene un poquito más adelante, que permita que se terminen los procesos que están asignados a una instancia de cómputo que ya tiene problemas pues de estado de salud, y entonces podemos permitir que termine el proceso, pero de ahí en adelante la desregistramos, es decir, ya no le mandamos solicitudes a una instancia de cómputo. Decíamos que podemos manejar balanceadores de carga de capa 7, que son balanceadores de carga de aplicación, y balanceadores de carga que reciben solicitudes a nivel de capa 4. Los balanceadores de capa de aplicación, pues típicamente procesan información de solicitudes utilizando pues los protocolos de capa 7, HTTP y HTTP seguro. También nosotros podemos estar haciendo el análisis del contenido de la solicitud, y estos balanceadores de aplicación también los podemos utilizar para dirigir tráfico a diferentes grupos de instancias de cómputo que tengan pues tareas específicas. De eso vamos a hablar un poquitito más adelante, pero estos balanceadores de carga de aplicación reciben y dan tratamiento a solicitudes de capa 7 con el protocolo de HTTP o HTTP seguro. Los balanceadores de red reciben solicitudes a nivel de capa 4, solicitudes de TCP o UDP, y también soportan el tratamiento de solicitudes utilizando mecanismos de seguridad con el Transport Layer Security. Típicamente, estos balanceadores de carga de red tienen alta capacidad de procesamiento. También existen los balanceadores de carga de tipo clásico. Estos balanceadores de carga de tipo clásico se utilizan en soluciones que fueron creadas hace años atrás, en donde nosotros no manejábamos VPCs como un espacio de diseño aislado. Antes, al principio de AWS no se manejaban VPCs. Hasta el año 2013 se manejaba ese concepto de que tú entrabas y creabas tu ambiente de soluciones, pero era un ambiente compartido entre otros clientes, ¿no? No teníamos espacios aislados que son las VPCs. Entonces, en aquellas soluciones se utilizaban estos balanceadores de carga clásico, que son balanceadores de carga en capa 7 y en capa 4, y bueno, pues estaban nada más por términos de compatibilidad para ese tipo de diseños. Desde 2014 en adelante, todas las cuentas de AWS siempre tienen VPCs, y entonces tendremos que usar un balanceador de aplicación o un balanceador de red, como lo requieran ustedes para sus soluciones.
Los balanceadores de carga, Arnulfo, mande usted, adelante. Gracias. En este tema de los balanceadores existe el concepto de stateless, donde cada sesión o cada transacción asociado eso, a un usuario o a esta sesión se envía, el load balancer envía todas estas mismas transacciones TCP hacia una instancia y no hace una distribución de una misma sesión en diferentes instancias. Sí, sí lo puedes manejar. O sea, el que tú mantengas el estado de una sesión se puede hacer con un balanceador de carga, mientras que lo hagas con instancias S2. Hace rato mencionaba que atrás de un balanceador de carga tú puedes manejar contenedores, puedes manejar direcciones IP, también puedes manejar funciones lambda. Con las funciones lambda no se puede manejar el estado de la sesión por la naturaleza del recurso, pero sí, tú puedes hacer que se mantenga el estado de una solicitud asociando el tráfico siempre a una misma instancia de cómputo por el tema de mantener la información de estado de una solicitud. Alternativamente a eso, tú puedes decirle que no, y entonces si tu aplicación lo permite, podemos guardar el estado de una sesión, y esa es la mejor práctica, en una base de datos como es DynamoDB, en donde, bueno, pues ya ahí tenemos de forma persistente la información del estado de sesión. ¿Por qué? Porque tú puedes manejar el conservar el estado de la sesión en una instancia S2, pero si falla la instancia S2, entonces la información del estado de la sesión se desaparece, ¿no? Entonces, sí, la mejor práctica es manejar el estado de las sesiones en una base de datos. Pero, sin embargo, sí se puede hacer como tú lo dices, ¿no? ¿Ok? Sí, gracias. A tus órdenes. Entonces, nosotros... Adelante. El load balancer está fuera del VPC. ¿O dentro? No, tú lo asocias a un VPC. Es un elemento que tú registras en una VPC y que puede ser interno bueno, el término correcto sería hablar que un balanceador de carga puede ser interno o externo. Pero el hecho que diga externo no quiere decir que no pertenezca a tu VPC. O sea, se asocian con la VPC. Cuando dice que es externo, significa que tiene una dirección IP pública y que tú puedes mandar tráfico a ese balanceador de carga. Pero está asociado a tu VPC. Y tú puedes decir que tienes un balanceador interno. ¿Por qué? Porque también está asociado a tu VPC, pero no tiene una dirección IP pública. Nosotros mandamos tráfico desde instancias de cómputo que están dentro de la VPC a ese balanceador de carga que es interno. Está asociado a una VPC, no es externo a una VPC. ¿Alguien más tenía una pregunta por ahí? ¿Nada? Bueno, los balanceadores de carga pues nos permiten tener alta disponibilidad porque podemos mandar precisamente las solicitudes a instancias de cómputo que están en diferentes zonas de disponibilidad. Puede hacer la verificación del estado de salud de los targets, que en este caso pueden ser instancias S2 o contenedores o direcciones IP. También nos permiten extender la seguridad de las conexiones hacia las instancias de cómputo, utilizando, bueno, pues el Transport Layer Security, ¿verdad? Entre los que hacen la solicitud del servicio y las instancias de cómputo. Pero también el balanceador de carga puede terminar la sesión segura en el propio balanceador de carga, como ustedes gusten, ¿no? Pueden extender el transporte seguro hasta la instancia de cómputo que opera la solicitud. Les había platicado que nosotros podemos detectar que una instancia de cómputo pudiera fallar o que pudiera tener ya síntomas de una degradación porque no está respondiendo bien a las solicitudes de prueba, y entonces nosotros podemos habilitar el deregistration delay. El deregistration delay significa que si el balanceador de carga detecta que esta instancia de cómputo ya tiene problemas de salud, bueno, ya no le voy a mandar más solicitudes, pero voy a dejar que termine de procesar las solicitudes que esté trabajando en ese momento, ¿verdad? De eso se trata esta característica. Con los balanceadores de aplicación, vean, esto es bien interesante. Con los balanceadores de aplicación nosotros podemos revisar el contenido y mandar las solicitudes a grupos de procesamiento. Por ejemplo, si me está llegando una solicitud que tenga que ver con procesamiento de órdenes, entonces yo voy a crear un grupo de instancias de cómputo que procesan las órdenes, y entonces mando la solicitud a ese grupo de instancias que hagan el tratamiento de las órdenes. Oye, no, que el tratamiento es para hacer manejo de imágenes, ok, entonces recibo la solicitud de balanceador de carga y entonces mando
¿verdad?, la solicitud a instancias de cómputo que están especializadas en el tratamiento de imágenes. Oye, que para hacer el registro de las operaciones, bueno, pues entonces recibo la solicitud y le mando a instancias de cómputo que están especializadas en esa tarea. Entonces nosotros, con los balanceadores de aplicación, revisando las solicitudes de contenido, podemos hacer direccionamiento a diferentes grupos de procesamiento. Eso está bien interesante. Y esto lo podemos usar precisamente también con contenedores, ¿ok? Bien, términos de alta disponibilidad. Aquí el concepto de alta disponibilidad me dice, oye, esta es una característica que tienen nuestras soluciones para que nosotros podamos recuperarnos con mayor o menor velocidad en el caso de una falla. La alta disponibilidad me dice la capacidad que tenemos de recuperación en un servicio cuando se presenta una falla. Obviamente, la disponibilidad es algo que le interesa mucho a nuestros clientes. A los clientes les interesa que nosotros establezcamos cuáles van a ser los momentos en que el servicio va a estar operando y asegurarnos que no tengamos fallas en la operación. Entonces, es una característica importante que hay que implementar en los servicios. Aquí tenemos una frase que hay que tomar siempre muy en serio, que es que cualquier cosa puede fallar en nuestras soluciones y que por lo tanto tenemos que hacer un diseño de acuerdo a la prevención de las fallas. Por ejemplo, aquí tenemos un patrón de diseño en donde tenemos nuestros hosts, nuestras instancias S2, lleva a decir host, nuestras instancias S2 que están consultando una base de datos. Entonces aquí un patrón de diseño que no sería recomendable es de que esta base de datos fuera un punto de falla único. Si falla la base de datos, pues yo podré tener el número de instancias de cómputo que yo quiera acá, va a fallar el servicio completamente, ¿verdad? Entonces, una alternativa como una mejor práctica, pues es siempre hacer un análisis de punto de falla único en nuestras soluciones y hacer diseños de acuerdo a pensar que cualquier componente puede fallar y tenemos que estar preparados para eso. Y entonces tenemos instancias de cómputo que conectan a una base de datos, que es la base de datos primaria, ¿verdad? Esta está operando para lecturas y escrituras y podemos establecer como mejor práctica la replicación de esa base de datos primaria en una base de datos que va a estar en stand-by, una base de datos secundaria. ¿Qué pasa? Si falla la base de datos primaria, entonces hacemos un failover para poder alcanzar la base de datos que antes era pues la base de datos de stand-by, la base de datos secundaria. ¿Para qué? Para que podamos continuar el servicio. Entonces, lo que tratamos de mencionar aquí es que hay que hacer diseño pensando en mejorar siempre la alta disponibilidad de los servicios. Que hagamos un diseño en donde consideremos que si falla un componente, el servicio no debe de fallar, ¿verdad? Y para eso vamos a usar también los balanceadores de carga. Arnulfo, una pregunta. Sí, dime. No sé si me escuchas. Aquí en la Sí, anterior, claro. En esta base de datos que puede ser secundaria, yo pudiese tomar una instancia en otra zona de disponibilidad o inclusive en otra región, mantenerla apagada por temas de costos y encenderla automáticamente de alguna manera, o tendría que ser manual. Esta pregunta que tú me haces va a tener una respuesta muy completa en el último capítulo. En el último capítulo, nosotros vamos a platicar sobre cómo podemos crear una estrategia de protección en caso de desastres, ¿no? Y vamos a platicar sobre las diferentes posibilidades o los diferentes escenarios que podemos usar. Tú, por ejemplo, ahorita me mencionaste, oye, yo puedo tener un diseño en donde yo no tenga operando una instancia de cómputo por cuestiones de costo, pero luego yo quiero que opere. Bueno, nosotros podemos hacer muchas cosas según los diferentes escenarios que queramos manejar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de bases de datos, podemos manejar bases de datos que estén en un formato activo o pasivo, ¿verdad? En este caso, una base de datos primaria o secundaria. Pero también podemos tener bases de datos de réplica, en donde no solamente vamos a mejorar el desempeño al tener varios puntos donde podemos hacer lectura de la información, sino que además, dependiendo de la base de datos, como por ejemplo en DynamoDB, que nosotros ya lo estudiamos, podemos tener tablas de réplica incluso en diferentes regiones.
Entonces, bueno, dependiendo del diseño que nosotros queramos establecer, tendremos que pensar qué componentes tenemos que proteger de una forma u otra, o cuál es la alternativa para que el servicio pueda seguir operando. En algunos casos, tú vas a poder, ante la verificación de ciertas condiciones, lanzar un proceso en donde se active una infraestructura que puede estar, pues, configurada en un modo, diríamos nosotros, no operativo, y hacer que se levanten los servicios en esa solución. Pudieras tener, depende de a qué estás disponible a aceptar, pudieras tener pues ciertos minutos fuera de operación tu servicio, minutos que tú vas a necesitar para activar servicios que ya están prediseñados y que están en un modo, digamos nosotros, latente para que los puedas activar. Esta respuesta, mi estimado, yo creo que va a tener muchas posibilidades de análisis en el último capítulo. Perfecto, buenísimo. Tenla en mente. Al momento yo te voy a pedir que en el último capítulo le eches un ojo y que veas que, pues ahí veas respuesta a tus inquietudes. Existen varias alternativas. Alternativas en donde nosotros podemos tolerar que el servicio esté fuera de operación algunas horas. Alternativas en donde podríamos tolerar que la solución estuviera fuera de operación algunos minutos. Alternativas en donde no vamos a tolerar que el servicio esté fuera de operación. Entonces hay muchas alternativas y dependiendo de las alternativas, pues lo que tú tienes que tener implementado, ¿no? Y entonces podemos ir desde un concepto de un sitio de recuperación tipo piloto, en donde, pues, bueno, no, incluso uno más bajo, uno en donde tú lo que haces es, lo único que vas a hacer es replicar tu información hacia AWS, replicar tu información. El día que se caiga tu data center, entonces te vas a AWS y en cuestión de horas levantas tu infraestructura usando la información que replicaste. Ahí no gastas más que pues tus costos de almacenamiento, ¿no? Eso es cuando tú tienes la tolerancia a que tu servicio pueda estar algunas horas fuera de operación. Pero puedes tener una alternativa en donde tienes una infraestructura latente, apagada, pero ya creada, con una capacidad mínima. Entonces, si falla tu infraestructura, que siempre vas a estar replicando, si falla tu infraestructura, entonces lo que haces es ir y levantarla, activarla, y eso lo puedes hacer en cuestión de minutos. Entonces vas a tener abajo tu servicio es cuestión de minutos. Pero igual no tiene la capacidad total que tú quisieras que tuviera, y en lo que levantas más capacidad pueden transcurrir otros minutos. Pero bueno, el servicio falla unos minutos y luego ya algunas horas más adelante ya está trabajando en capacidad total. Puedes tener otra donde digas, ¿sabes qué? Yo quiero tener ya un sitio preparado, funcional, quizás con poca capacidad, pero funcional, para que en el dado caso que se caiga mi data center se haga un switcheo por failover, aunque tenga poquita capacidad, pero que siga atendiendo las solicitudes. Ok, perfecto. Y luego escalamos la solución en cuestión de minutos. Y otra donde digas, no, yo no quiero ni sufrir por interrupción del servicio, ni tampoco quiero que el servicio esté degradado o que tenga poca capacidad en el momento de la falla. Y entonces deberás de tener una infraestructura funcional con toda la capacidad necesaria. Entonces estableces características de switcheo por failover y no pasa nada. Entonces, depende de lo que quieras, depende del nivel de tolerancia que tú quieras admitir ante la falla de un servicio, diferentes alternativas. Hay un capítulo para eso, ¿ok? Bien. Pero bueno, aquí lo importante es que la alta disponibilidad la tenemos que diseñar. Primero, pues nunca tener puntos de falla únicos, ¿verdad? Y hacer diseño, pues de acuerdo a este requerimiento. En este sentido, un balanceador de carga permite recibir solicitudes del Internet. Este es un balanceador de carga público y entonces va a mandar solicitudes de manera distribuida a las instancias de cómputo que tenemos en diferentes zonas de disponibilidad. Nosotros, ¿verdad? Con esto, si falla una zona de disponibilidad, pues está la otra instancia de cómputo. Si falla una instancia de cómputo, está la otra instancia de cómputo. Entonces ahí, bueno, pues es un principio básico de diseño que siempre los servicios hay que implementarlos a través de diferentes zonas de disponibilidad, ¿no? Ahora vean, aquí yo tengo un servicio en donde tengo dos zonas de disponibilidad. Tenemos un conjunto de instancias de cómputo que van a ser la atención de las solicitudes de servicios de web por este balanceador de carga. El balanceador de carga va a mandar solicitudes a cada una de estas instancias de cómputo que van a atender los servicios de web. Existe el requerimiento del procesamiento en el backend
Y esto lo vamos a hacer también con instancias de cómputo que están en diferentes zonas de disponibilidad en redes privadas. En el momento que una de estas instancias que está atendiendo una solicitud de web requiera procesamiento de backend, entonces va a mandar la solicitud, no una instancia de cómputo directa, sino le va a mandar a un balanceador de carga para que el balanceador de carga a su vez lo distribuya a alguna instancia de cómputo de backend. En este sentido, yo tengo un balanceador de carga externo, un balanceador de carga interno, tenemos una flota de instancias de cómputo para procesar en primer nivel las solicitudes de web, una flota de instancias de cómputo que están registradas en el balanceador interno, y entonces, bueno, pues aquí estamos, en primer lugar, mejorando la disponibilidad del servicio. Tenemos alta disponibilidad, pero por otro lado, también estamos haciendo algo. Estamos haciendo que estas instancias de cómputo, las de servicios de web, no dependan en particular de alguna instancia de cómputo del backend, porque existen muchas que pudieran procesar una misma solicitud de una instancia de cómputo de los servicios de web. Y entonces, ¿qué sucede? Aquí estamos haciendo algo que vamos a ver en un capítulo más adelante que se dice que estamos desacoplando los componentes de mi solución. Esto quiere decir que no existe un vínculo directo y de dependencia entre los componentes de mi solución, porque cualquier instancia de cómputo en la flota que está en las redes públicas puede atender una solicitud de web, y cualquier instancia de cómputo que está en las redes primarias, en las redes privadas, también puede atender una solicitud de backend. Entonces, no existe una dependencia o una asociación directa, uno a uno, ¿verdad? Totalmente obligatoria entre las instancias de cómputo de los servicios de web y las instancias de cómputo del backend. Entonces, ¿qué sucede? Estoy desacoplando mi solución, y eso que me da como resultado, pues que puede fallar un componente, pero hay otros que van a permitir que el servicio siga funcionando, y eso eleva nuestras cifras de alta disponibilidad. ¿Ok? Además, mande usted adelante, Walter. Gracias. Este Internet Gateway físicamente pues debe estar ubicado en alguna zona de disponibilidad de Amazon. ¿Ese Internet Gateway existe uno por zona de disponibilidad o es uno por región? ¿Arnulfo? Ya estaba hablando solo, perdón. Te decía, o yo estaba diciéndome a mí mismo, que un Internet Gateway, como hace rato lo mencionamos, es un servicio que se escala horizontalmente, es altamente disponible, y ahí, por lo tanto, tú con un solo Internet Gateway vas a dar batería para todo lo de una VPC. Los Internet Gateway se asignan por VPCs. ¿Ok? Si yo en una región tengo 2 VPCs, entonces a cada VPC ponle un Internet Gateway. Tienes que asociarlo a una VPC. ¿Ok? Ahora, lo que también ya te estaba diciendo sin que nadie me oyera, era que a diferencia del Internet Gateway, los NAT Gateway que se ubican en una zona de disponibilidad en una red pública, sí, para que eleves la disponibilidad vas a tener entonces que poner un NAT Gateway en la otra zona de disponibilidad. Esto es un componente, ¿verdad?, que puedes definir por zonas de disponibilidad, pero es que es una característica diferente del Internet Gateway del NAT Gateway. El Internet Gateway se asocia a una VPC, es un componente que es altamente disponible, se escala horizontalmente, pero eso no lo tenemos en los NAT Gateway. Si se cae esta zona de disponibilidad, este NAT Gateway deja de operar, y entonces ya los componentes que tenemos en una red privada ya no pueden salir hacia el Internet, ¿no? O si se cae la red que tenemos de este lado, pues ya no puede funcionar ese NAT Gateway. Entonces tú podrías poner un NAT Gateway en una zona de disponibilidad y un NAT Gateway en otra zona de disponibilidad para poder salir al Internet. Eso sí puedes hacer, poner 2 NAT Gateway, uno, o más bien, un NAT Gateway por zona de disponibilidad. En el caso del Internet Gateway, con uno por VPC, ya la hiciste sin problemas. ¿Ok? ¿Sí estamos, mi estimado? Sí, señor, gracias. ¿Sí? Perfecto. Bien.
Aquí, bueno, vamos a platicar de un componente que nos permite elevar la disponibilidad entre regiones y que además nos da la posibilidad de tener un servicio de DNS, y es el servicio de Route 53. El servicio de Route 53 es un componente también altamente disponible, escalable y que nos permite resolver servicios de DNS, ¿no? Ya saben que un servicio de DNS es un servicio que resuelve una dirección IP para un nombre en particular, los nombres de dominio. Con Route 53 ustedes pueden, ahí en Route 53 pueden adquirir sus nombres de dominio o pueden registrar sus nombres de dominio. Además, este servicio me permite establecer opciones de comunicación entre infraestructura que está en diferentes regiones. Entonces, tiene opciones de ruteo basados en servicios de DNS. Yo puedo registrar un servicio de DNS y puedo con el Route 53 en cierto momento estar dirigiendo las solicitudes a un balanceador de carga en una región. Pero si falla, ¿verdad?, un servicio que está delante del balanceador de carga, entonces con Route 53 puedo dirigir el servicio a otro punto en otra región haciendo resolución del mismo nombre. Entonces nosotros tenemos opciones de hacer resolución de servicio con DNS con el Route 53. Por ejemplo, aquí el Route 53 tiene un servicio que está conectado a dos zonas de disponibilidad en una región. Si llegara a fallar el servicio al cual se está dirigiendo todas las solicitudes basadas en un nombre de DNS, entonces el Route 53 está checando el estado de salud de respuesta de los servicios a los que está dirigiendo de forma primaria pues todas las solicitudes. Si fallan las pruebas, entonces lo que va a suceder es que el Route 53 va a hacer failover y va a comunicar las solicitudes a otra región en donde vamos a tener pues otra réplica del servicio. Es un recurso de los que vamos a hablar en el último capítulo que hace rato le hacía referencia a nuestro compañero, en donde vamos a ver qué cosas podemos utilizar para establecer pues la recuperación de un data center en casos de desastre, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hablamos del Route 53, nosotros podemos hacer pues switcheo, podemos tener opciones de ruteo para dirigir el tráfico usando varios esquemas. Aquí nada más tenemos un slide para Route 53, pero hay que echarle el ojo. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, podemos hacer que con Route 53 yo tenga un servicio, por ejemplo, en dos regiones y está recibiendo las solicitudes de DNS para ese servicio y mandar una solicitud a una región y luego mandar otra solicitud a otra región. Y entonces podemos utilizar un esquema de round robin, en donde el esquema de round robin es recibir solicitudes y distribuirlas uno a uno, haciendo balanceo de carga entre diferentes puntos destino para atender un servicio. Ese es round robin. Podemos usar un round robin ponderado. El round robin ponderado me sirve, por ejemplo, para que yo tenga un servicio y por decir algo, el 80% de las solicitudes las mando a una región en donde yo tengo implementado el servicio. Pero yo estoy haciendo pruebas para cambiar mi servicio, pero no quiero exponer el servicio nuevo a todos los usuarios. A lo mejor a un 20% de los usuarios sí. Entonces, con el Route 53, yo puedo mandar el 80% de solicitudes al servicio que está estable, que está maduro, que está operando ahorita, y puedo mandar un 20% de las solicitudes al servicio alterno nuevo, donde estamos haciendo cambios, para no exponer a todos los usuarios ante el servicio nuevo que pues estamos probando, ¿no? Entonces, es el round robin ponderado. También podemos hacer ruteo hacia el punto o la solución que tenga la menor latencia. También lo podemos hacer según estén mis servicios implementados de manera global. Bueno, pues mando según la solicitud al que tenga la menor latencia. También pues tiene la capacidad esta de hacer el health check y hacer un failover por DNS, que es el diagramita que hace rato vimos, ¿no? Está probándose el estado de salud de la solución que está en una región y entonces falla y lo dirigimos a otra región. También tenemos el de geolocalización por ruteo y la de geoproximidad. Geolocalización nos va a permitir hacer el direccionamiento de las solicitudes a una región que nosotros establezcamos por temas de idioma, por temas de cultura, en donde a un usuario, según su idioma, se lo asigno, por ejemplo, el servicio
a una región donde el servicio está implementado para el lenguaje de su usuario, ¿no? Entonces, con geolocalización, nosotros podemos hacer asignaciones de estilo. Está el otro que es de geoproximidad, en donde lo que hago es asigno la solicitud al servicio que está más cercano físicamente al usuario, que son cosas diferentes. Estos dos, el de geolocalización y el de geoproximidad, son diferentes. Uno, yo hago una asociación de un servicio quizás por región, por lenguaje del usuario, etcétera. No necesariamente lo que está más cerca. Yo lo asocio. Por ejemplo, si hablamos inglés o hablamos español, bueno, pues entonces según el idioma, yo puedo canalizar la solicitud a una región. El de geoproximidad me dice, ¿en dónde está el cuate que solicita el servicio? ¿Cuál es el servicio más cercano físicamente? Y mando la solicitud a esa región. Y luego está otro en donde podemos hacer pues el envío de las solicitudes de forma aleatoria por valores que se generen entre dos o más regiones que tengan el mismo servicio. Entonces, Route 53 es un servicio bien interesante, ¿verdad? Primero, me permite resolver solicitudes por DNS, me permite también hacer contratación de servicios de DNS, pues se permite hacer el registro de las direcciones IP con esos servicios de DNS, podemos asociar dominios y luego podemos recibir solicitudes y podemos canalizarla a través de cualquiera de estos algoritmos que tenemos aquí. ¿Vale? Padrísimo. Una pregunta, Arnulfo. Sí, mande usted. Veo muchas similitudes entre el LB, balanceador de cargas, y el Route 53. Básicamente el Route 53 es, al final del día, asignar más de una IP por un nombre de dominio. Ajá. O no sería correcta como para poder diferenciar cuál es uno y cuál es otro, porque los criterios van siendo muy parecidos. ¿O no? No necesariamente. No necesariamente, porque un balanceador de carga, en el caso que tenemos nosotros en AWS, pues no tiene estos algoritmos para switchear tráfico incluso entre diferentes regiones, ¿no? Un balanceador de carga te hace distribución de solicitudes en instancias de cómputo que están dentro de la misma VPC. Ya desde ahí son dimensiones totalmente diferentes. Esto es un servicio global, ¿verdad? Los balanceadores de carga son servicios dentro de una VPC, dentro de una región. Entonces ya desde ahí son cosas diferentes. Los balanceadores de carga no tienen estos algoritmos que tiene Route 53 para dirigir el tráfico. Además, lo que sí hace, y tú comenzaste mencionándolo, es de que yo puedo tener un dominio y lo que hace es que para atender solicitudes a ese dominio, pues dirige el tráfico a cierta IP pública. En el momento en que define mandar el tráfico a otra dirección, a otra región, por ejemplo, o otro punto, entonces, bajo el mismo nombre del dominio, manda el tráfico a otra dirección IP pública. Entonces, puede manejar varias direcciones IP públicas bajo un mismo dominio. Eso es lo que hace Route 53. Los balanceadores de carga reciben una solicitud y el balanceador de carga dice, bueno, hay que tener esa solicitud ya le llegó a una dirección IP en particular, que es la dirección IP pública que tiene el balanceador de carga, y entonces distribuye la tarea a cada instancia de cómputo, ¿verdad? Entonces, el hecho de que un balanceador de carga distribuya las solicitudes en varias instancias de cómputo, pues, esa es una funcionalidad intrínseca del balanceador de carga. Con Route 53 tú lo configuras. Tú puedes configurarlo para que haga intercambio de tráfico a diferentes destinos, ¿verdad? Con cualquiera de estos algoritmos. Pero, por ejemplo, quizás lo más parecido en ese sentido a un balanceador de carga pues es hacer un round robin, ¿no? Que tú tienes varios destinos y va mandando las solicitudes en cada uno de ellos. Pero, pues es simplemente una de las tantas alternativas que tiene para hacer ruteo de tráfico el Route 53. Pero no, son cosas totalmente diferentes, ¿no? ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Bien, con esto, bueno, pues estamos terminando esta sección, ¿verdad? De la segunda parte de las redes. Ok. Aquí, bueno, pues no hay laboratorio para esta segunda parte. Déjenme ver, nos quedan pues del orden de media hora. Entonces nos atrasamos un poquitito en el laboratorio de hace rato, como que le metimos mucho tiempo. Entonces, el siguiente tema
es el Identity and Access Management. Déjenme ver qué nos conviene trabajar. O está el de elasticidad. Bueno, los dos son igual de extensos. Híjole, no, pero ese va a requerir más. Ok, vamos con el Identity and Access Management. Bueno, no lo vamos a terminar hoy posiblemente, pero no importa. Un tema que siempre tenemos que estar cuidando es la seguridad. Entonces, nosotros tenemos un servicio que es el Identity and Access Management. Este servicio nos da respuesta, ¿verdad?, para que nosotros determinemos la forma en cómo se asignan los permisos que van a utilizar las personas para interaccionar con la infraestructura, ¿verdad? Entonces, aquí lo que nosotros queremos hacer es ver cómo se manejan los permisos para las personas que están haciendo manejo de la infraestructura y también vamos a tener control de acceso, ¿verdad? Para eso nos sirve. Entonces, aquí vamos a hablar de usuarios, de grupos, de roles, de los servicios de control de acceso bajo mecanismos de federación. Vamos a hablar de un servicio que es Cognito y también rápidamente vamos a hablar de organizations. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros contratamos nuestra cuenta en AWS, nosotros vamos a recibir pues una cuenta que es la cuenta de root. La cuenta de root es una cuenta mayor. Y como dice abajito aquí, dice, oye, la cuenta de root, ¿verdad?, tiene todas las posibilidades de hacer y deshacer en la infraestructura y no se puede limitar. Entonces, cuando nosotros recibimos esa cuenta de root, la mejor práctica es no utilizar esa cuenta de root en el día a día. ¿Qué se sugiere? Que ustedes generen una cuenta con el servicio del Identity and Access Management y entonces esa cuenta le den los derechos que tiene root y que guarden la cuenta de root y que utilicen la cuenta del Identity and Access Management, una cuenta de administrador, ¿no? Esa es una primera mejor práctica, no usar la cuenta de root, esa que hay que guardarla. Entonces, usamos el servicio del Identity and Access Management para poder, pues, crear una cuenta y darle todos los derechos o permisos que nosotros queramos. Ahora bien, vean la frase que aparece aquí arriba, ¿no?, que dice que todo mundo o todos quieren tener el control de las cosas, pero la verdad es que cuando como usuarios accesamos una infraestructura, pues nosotros tenemos que tener límites de lo que se puede hacer en la infraestructura y nosotros como administradores debemos de asegurarnos que los usuarios tengan solamente los permisos necesarios para realizar las tareas que tengan que ver con su perfil de puesto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que definir la capacidad de realizar acciones de los usuarios sobre los objetos o sobre los recursos que tenemos en AWS. Y entonces vamos a decir que en AWS tenemos recursos, tenemos servicios. Y entonces un permiso va a ser la posibilidad de que un usuario pueda realizar alguna acción sobre un recurso o sobre un servicio. Eso es un permiso. Cuando yo tengo un grupo de permisos, entonces yo puedo pensar en un rol. Un grupo de permisos me pueden ayudar a pensar ya en un rol. Un rol es una agrupación de varios permisos. Nosotros como usuarios quisiéramos tener la posibilidad de definir lo que pueden hacer todos los usuarios en términos de derechos sobre los recursos que tenemos en la infraestructura. Los derechos los podemos asignar en lo individual a las personas, pero esa no es una buena práctica, especialmente cuando tenemos organizaciones muy extensas. Entonces, hay que tener una estrategia de cómo se manejan los permisos para que quede bien claro qué cosas o qué acciones pueden realizar las personas sobre los recursos y la infraestructura. Entonces, aquí nosotros vamos a utilizar el Identity and Access Management para lograr esta tarea. ¿Qué vamos a hacer? Esta herramienta permite establecer los permisos que se utilizan con todos los servicios de AWS. También me permite hacer manejo de identidades federadas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que en una organización yo puedo tener toda la infraestructura para que alguien que pertenece a esa organización se conecte,
se valide su dispositivo, se valide el usuario, que ya tengamos una fuente de identidad donde el usuario esté claramente identificado como una persona de la organización, que se declare cuál es su perfil, que se declare a qué grupo de usuarios pertenece y qué derechos tiene. Y entonces toda esa infraestructura nosotros la podemos aprovechar para no tener que volver a hacer toda la tarea de identificar a un usuario. Entonces, cuando en una organización tengo toda la infraestructura para identificar a los usuarios y determinar sus derechos, entonces simplemente nosotros nos conectamos a la infraestructura y damos por bueno todo ese proceso de autenticación y de identificación de derechos que tiene un usuario y los asumimos de igual manera en AWS. También vamos a necesitar nosotros que algunas aplicaciones puedan realizar algunas tareas. Por ejemplo, en los laboratorios que nosotros hicimos se dieron cuenta que al terminar de generar la instancia C2, pues instalamos una aplicación y esa aplicación interaccionó con una base de datos. Entonces ahí hay que asignar permisos a la aplicación que tenemos en esa instancia C2 para poder interaccionar con una base de datos. Entonces también las aplicaciones como tales requieren pues contar con ciertos permisos para realizar las tareas para las cuales han sido diseñadas, ¿no? Nosotros podemos hacer una clara asignación de permisos en forma granular, pero hay que usar estrategia. No es necesariamente la mejor forma de asignar permisos a las personas en lo individual, pero sí podemos tener todo el lujo de detalle de lo que puede hacer una persona o un grupo de personas. Aquí viene un concepto importante, el principal. Nosotros en AWS tenemos 4 principals, que son entidades. Un principal es una entidad a la que se le van a asignar derechos en el Identity and Access Management. Entonces tenemos 4 entidades a las que les podemos asignar derechos. Uno de ellos es un usuario directo que creamos con el Identity and Access Management. La otra es un usuario que ha sido validado por la infraestructura de una empresa en la cual yo simplemente acepto que ya se hizo todo el proceso de la autenticación, identificación de pertenencia a la organización, identificación de derechos y entonces los asumo y como tal lo doy como bueno, ¿verdad? Entonces, un principal es una persona que ya fue validada por otra organización con toda su infraestructura y estamos aprovechando eso. También es un rol. Un rol es una entidad. Un rol es algo que nosotros vamos a construir y la verdad es de que nosotros vamos a usar los roles para asignar permisos. Ya van a ver cómo funciona eso. También un principal, es decir, una entidad a la que se le puede asignar derechos, es a una entidad que se esté ofreciendo a través de un proveedor de identidades. Por ejemplo, si alguien quiere utilizar Facebook o Google para pues, presentar sus credenciales usando sus cuentas de Amazon a través de un Google o de un Facebook, bueno, pues resulta que son esas organizaciones tienen toda una reputación y tienen servicios para validar sus cuentas. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues aceptamos esos usuarios que vienen de esas cuentas en donde hubo una validación de la identidad. Y entonces decimos que, por ejemplo, un Facebook es un identity provider. Entonces, si el amiguito ya se validó en Facebook, que ya se ve que pasan por todo un proceso ahí interesante de cómo hacerlo, bueno, pues nosotros tomamos a ese usuario ya como alguien válido, ¿no? Como alguien que ya se comprobó que es la persona que dijo ser. Entonces, partimos de que hay 4 principals, donde un principal es una entidad a la cual le puedo asignar derechos. Puede ser un usuario de Identity and Access Management, puede ser un usuario federado, puede ser un rol o puede ser un proveedor de identidades. Si nosotros hablamos de un usuario que se crea con este servicio, que es el Identity and Access Management, ese usuario, cuando yo lo creo, de entrada no tiene permisos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Verdad? Tenemos que asignarle permisos. Ahorita vamos a ver cómo podemos hacerlo. Los permisos lo podemos hacer a través de la consola o a través de la línea de comandos. Y aquí los permisos se tienen que otorgar de manera explícita, ¿ok? Con el Identity and Access Management User como principal, como entidad a la que asignamos permisos, bueno, pues cada usuario va a tener que manejar sus propias credenciales y van a ser usuarios que pertenecen a nuestra organización, ¿ok?
Y entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es asignarle permisos, ¿no? Ya platicamos. Recién se crea una cuenta de usuario, no hay permisos, ya hay que asignarlos de manera explícita. Los permisos que nosotros vamos a asignar a cualquier entidad que hemos mencionado, cualquiera de las 4, pues va a ser una declaración explícita de todos los permisos con los que cuenta, ¿verdad?, ese usuario. En este caso, en un usuario, esa declaración de permisos se van a establecer en una política. Al momento que asignamos esos permisos, los permisos se van a evaluar en el momento en que se haga una solicitud de uso de los permisos. Es decir, los permisos son condicionales en su ejecución según el momento y las condiciones que nosotros tengamos al momento que un usuario quiera realizar una tarea que está relacionada con un permiso. Entonces, los permisos se evalúan en el tiempo. Entonces, yo cuando otorgo un permiso, en ese momento que la persona va a realizar la acción con ese permiso, que es el derecho de hacer algo en un recurso, pues evalúan las condiciones para ver si ese permiso es válido bajo las condiciones preexistentes, ¿ok? Nosotros tenemos que crear políticas para tener control de acceso hacia los servicios cuando tenemos un usuario que se ha creado en el Identity and Access Management. Ahora bien, este servicio, el Identity Access Management, no me permite hacer control de permisos de todo lo que está arriba del hipervisor. O sea, si ustedes, por ejemplo, contratan una instancia S2 y luego, allá arriba, en la instancia S2, tienen una aplicación donde se pueden manejar pues, ciertos recursos y en donde ahí las personas llegan y se conectan, bueno, todo el tema que tenemos de permisos y de control de acceso que ustedes manejan en su sistema operativo, en una instancia C2, en una aplicación, eso es algo que no se puede controlar con el Identity and Access Management, ¿sale? El Identity and Access Management me permite definir los permisos que una persona puede tener al momento de interaccionar con los servicios, pero no puedo hacer nada más allá de la capa de virtualización. Esa es responsabilidad de ustedes en sus aplicaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que tener eso en mente. No tenemos con esta herramienta la posibilidad de manejar permisos para nuestros aplicativos. Ya nuestros aplicativos en su diseño, en su operación, bueno, pues ustedes deberán de establecer cómo quieren manejar los permisos de los usuarios, ¿no? Cuando estamos evaluando permisos, lo primero que sucede al evaluarlo es que hay que primero checar si está denegado el permiso de entrada. Si el permiso está denegado de entrada, pues luego, no hay nada que hacer, ¿verdad? Se deniega la posibilidad de realizar una acción. Cuando uno genera políticas de seguridad, uno puede empezar declinando de manera explícita los permisos. Si no están declinados los permisos de manera explícita, entonces hay que ver si se está permitiendo realizar una acción y si eso se está estableciendo de manera explícita. Si no se está permitiendo una acción de manera explícita, entonces se deniega la posibilidad de realizar una acción. Esto quiere decir que para que alguien pueda realizar alguna acción con un recurso, primero, no tiene que estar denegado de manera explícita la acción y sí tiene que estar establecido de manera explícita el permiso. Por default, ¿verdad? Si no establecemos una declinación explícita y no hay un permiso explícito, por default se declina el derecho, ¿ok? Así funciona el paradigma de la seguridad. Yo cierro toda la seguridad y solamente abro, ¿verdad?, la posibilidad de que se realice una acción cuando me dicen de manera explícita que es válido realizar la acción, ¿ok? Eso hay que visualizarlo en el manejo de los permisos. Así funciona. Muchas veces uno podría pensar, no, pues mejor le doy permiso a todo el mundo y ya nada más me dicen a quién le cierro los permisos. No. Funciona al revés. Todo se cierra y entonces díganme, ¿a quién le doy permisos y qué permisos? Entonces, así funciona el paradigma y así se evalúan los permisos. Primero se checa si hay una declinación explícita, ¿verdad?, para declinar el servicio de entrada, y si no hay una declinación explícita, hay que ver si existe una declaración de permitir de forma explícita para que se pueda realizar la acción, y si no existe, pues de todas formas se declina, ¿ok?
La otorgación de permisos se puede asignar a los recursos y a las entidades. Ahorita ya hablamos cuáles son las entidades, son los principals, que son los usuarios que crean en Identity and Access Management, los usuarios federados, los usuarios que llegan por un proveedor de servicios de entidades y también los roles. Esto es importante. Los permisos se manejan para los usuarios y también, bueno, para los principals, para hablar en términos generales de todos los 4 tipos de principals, y también se asignan a los recursos, como una instancia S2, por ejemplo, ¿no? O una base de datos. Entonces, a los recursos también se les asignan, pues, permisos. Esto lo hacemos a través de una política. Cuando establecemos una política que se basa en identidades, es decir, cuando lo vamos a asignar a las entidades, bueno, pues se asocian, se crean a través, pues, de una herramienta. Nosotros tenemos una herramienta para crear políticas, el Identity and Access Management Identity Policy Generator, y esas políticas se asocian a los usuarios, a grupos o a roles, ¿verdad? ¿Y para qué nos sirven estas políticas? Pues para determinar qué acciones se pueden realizar, sobre qué recursos y bajo qué condiciones, porque recuerden que se evalúan los permisos en el momento en que se quieren ejecutar, ¿verdad? Entonces, tenemos la posibilidad de también establecer condiciones. Interesante, ¿no? Y bueno, pues el tipo de estas políticas basadas en entidades, bueno, pues se asignan a usuarios, grupos y a roles. Nosotros nos vamos a dar cuenta que hay algunas políticas que ya están predefinidas por AWS y son administradas por AWS. Ustedes van a crear sus propias políticas y esas políticas pueden estar, ¿verdad?, incluidas en ciertos procesos de administración y de relación con los servicios que tenemos en AWS. Otro tipo de políticas son las que asignamos a los recursos. Yo tengo un recurso y genero una política y la asocio a la política recurso, como por ejemplo a S3, a Glacier, al Key Management Services, ¿verdad? Son recursos a los que les puedo asignar políticas. ¿Para qué me sirven? Pues me sirven para controlar las acciones, ¿verdad?, que se pueden realizar por un principal. También se evalúan las condiciones bajo las cuales se puede ejercer, pues, el permiso que está definido, ¿verdad? Esas políticas basadas en recursos están establecidas para los recursos en donde se accesan, bueno, en donde se asocian y entonces operan todo el tiempo según el usuario que esté trabajando el recurso, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes sepan que hay políticas que se pueden asociar a usuarios o entidades y la otra que se maneja hacia recursos. Aquí trabajando en eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a administrar los permisos. Mande usted, adelante. Sí, tengo una duda. Ahí cuando se asigna a la identidad, o sea, a la persona, tú le dices, esta persona tiene acceso a A, B, C, ¿no? Eso es claro. Ajá. Pero cuando se asigna a los recursos, por ejemplo, como dices, en un S2, tú le dices al S2, ¿solo esta persona te puede acceder? ¿O cómo? No, tú puedes agarrar y en un recurso decirle, por ejemplo, un S2, la instancia S2 está operando. Y si la instancia S2 necesita conectarse con una base de datos, entonces tú adentro de la instancia S2 tienes un aplicativo. Y entonces tú al momento que otorgues ese permiso, entonces la instancia S2, por su propia operación, puede conectar con la base de datos. No necesariamente está asociado a una política de permisos para un recurso con un usuario que va a trabajar la instancia de cómputo S2, ¿no? Son cosas que pueden ser totalmente separadas. El tema es de que tú a un recurso de AWS, como puede ser, por ejemplo, una función lambda, en donde tú pones tu código y se ejecuta, bueno, pues le estás dando derechos a que realice alguna acción sobre algún otro recurso que tengamos en AWS. Entonces, es una política que tú estableces para que el recurso pueda realizar acciones sobre otro recurso. No necesariamente tiene que ver con el hecho de quién lo maneja. También puedes establecer eso, una política para que un recurso pueda realizar una acción a través de un usuario que está solicitando la operación, pero no necesariamente están asociados con un usuario.
Las políticas de recursos por sí mismas se asocian con el recurso en particular para que el recurso en su operación pueda realizar ciertas acciones. ¿Ok? Una pregunta, Arnulfo. Sí, adelante. Cuando alguna vez revisé el material de Partitioner, hacían mucho hincapié en el tema de los grupos, que eran usuarios como temporales o algo así. Ok, Eh, ahorita co- platicamos de eso. Ajá. Mañana, perfecto, ok. Sí, No, porque, tenemos 10 minutos, no sé si alcanza a llegar ahí, pero es ok, parte de este módulo platicar sobre los grupos ok, y es precisamente la mejor práctica, que tú sí, asignes permisos basados en grupos. ok, ¿Eh? perfecto. Bueno, No te lo preocupes, lo vemos. vamos a platicar. Muy bien. Ok, entonces aquí nosotros pues vamos a manejar nuestras identidades, que ya vimos que son 4, y a esas entidades les asociamos los permisos y entonces les damos la posibilidad para poder interaccionar con algunos recursos que tengamos en AWS. Lo podemos hacer a través de la consola, lo podemos hacer también a través de los comandos, ¿no? Las políticas de seguridad siempre se establecen en un formato de archivos tipo JSON, ¿no? Estos de JavaScript Object Notation, pues son los formatos bajo los cuales nosotros creamos las políticas. Nosotros tenemos una herramienta para poder crear las políticas de una forma dinámica, de una forma rápida, pero también ustedes pueden crearlas a pie. Y entonces hay que ir conociendo, pues, cómo se crean estas políticas a través de un formato JSON. Por ejemplo, aquí, pues, estamos estableciendo en una política la capacidad de realizar una tarea, ¿verdad? Aquí le estamos dando acceso a un usuario a una tabla y entonces en primer término le decimos en efecto, le decimos permitir. Y luego en la acción le decimos, oye, queremos que la acción se pueda ejecutar sobre un recurso que es DynamoDB, ¿verdad? Para cualquier servicio y también para S3. Entonces aquí esta política me está diciendo, un usuario puede tener permisos para accesar una tabla en DynamoDB y asignar y tener acceso a un bucket S3. Y abajo aparecen las especificaciones del bucket y en la parte donde dice resource aparece la especificación de la tabla dentro de DynamoDB, ¿verdad? Ustedes van a determinar cuál es el bucket en particular al cual le vamos a dar permiso para interactuar. Arriba estamos haciendo la otorgación de un permiso con la palabra allo para permitir, ¿verdad? Y luego definimos las acciones y sobre qué recursos. Los recursos aquí son precisamente una tabla de DynamoDB y un bucket de S3. Y luego, en otra parte de la definición de política, estamos declinando de manera explícita, ¿verdad? La acción de poder interaccionar con una tabla en DynamoDB y también con un bucket. En este caso, la opción que estamos estableciendo de no resource es para tener una excepción, ¿verdad? De esa política. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo, declina cualquier posibilidad de realizar una acción en cualquier tabla de DynamoDB y en cualquier bucket de S3, a excepción, ¿verdad? De este recurso que va a tener un nombre de tabla y de estos buckets que tengan cierto nombre. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ir interpretando estas políticas de derechos que vamos a asignar a los usuarios o a los recursos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí también pues hay que ir aprendiendo a establecer cómo es que se identifican los privilegios finales que vamos a tener al estar creando una política, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, me dicen que siempre una política de denegación de un permiso, pues toma precedencia sobre una política que permite, ¿verdad?, el uso de un servicio o de un recurso, ¿no? Que son temas pues que hay que ir trabajando. Hay para quienes no hayan trabajado formatos JSON, hay un sitio que en particular a mí me gusta mucho para que ustedes lo utilicen. A ver, déjenme ver si lo tengo por aquí para que trabajen y aprendan a interpretar estos formatos. Déjenme ver si lo tengo por aquí a la mano, si no... Uh,
Bueno, ahorita lo busco. Vean, échenle un ojo a este sitio. Es muy interesante para que ustedes pues comiencen a dominar todo este show de las políticas que viene de formato JSON, ¿no? Entonces ahí se los puse en el chat. Échenle un ojo, ¿verdad? Es un sitio muy interesante. Está para que ustedes vayan de la A a la Z en este territorio de los archivos JSON. Nosotros podemos, y es aquí donde entramos a lo que estaba comentando nuestro compañero, nosotros tenemos que tener una estrategia de cómo manejar los permisos de las personas que van a hacer uso de la infraestructura de AWS. Una buena idea es de que todo esto se basa en grupos de usuarios. Ya sabemos que un grupo de usuarios puede integrar usuarios que tenemos en una fuente de identidad, en un directorio activo o en un OpenLADP. Entonces, es una buena idea que en una organización la gente de recursos humanos tenga perfiles de puesto, en donde los perfiles de puesto traen la documentación pues, de las características de la persona que se está contratando y también describe cuáles son las tareas que tiene que realizar la persona en la organización y en base a esas tareas, pues los derechos que deba de tener para hacer acceso a la información y tener acceso a los recursos. Entonces, yo con esos perfiles de puesto, ¿qué voy a hacer? Voy a crear pues una lista de los permisos que va a poder tener una persona que se está incorporando a la organización. Esa lista de permisos siempre conforman lo que es un rol. Y luego, en mis fuentes de identidad voy a crear grupos de usuarios. Y si estoy contratando a alguien que va a ser un desarrollador, bueno, pues entonces lo que hay que hacer es crear un grupo de usuarios en la fuente de identidad que se va a llamar desarrolladores y entonces asocio la persona a ese grupo. Y luego, yo con mis roles que van a estar definidos a través de las políticas, voy a asignar los derechos al grupo de usuarios, no a las personas en lo individual. Cuando se asignan los permisos al grupo, pues ya sucede algo, que todas las personas que están en el grupo pues van a adquirir esos permisos. Si en un momento dado yo quiero hacer que uno de mis compañeros que están en el grupo de desarrolladores pasen al grupo de pruebas, entonces voy a tener un segundo grupo de pruebas y en ese segundo grupo de pruebas yo voy a asignar permisos al grupo, no a los usuarios. Y entonces en el momento en que yo mueva un usuario del grupo de desarrolladores al grupo de pruebas, pues va a dejar de tener los derechos que estaban precisamente en el grupo de desarrolladores y adquiere los nuevos derechos en el grupo de pruebas. ¿Ok? Así es como hay que administrar los permisos. Hay que administrar los permisos por grupos. El grupo de permisos se llama roles, ¿no? O sea, el rol es un grupo de permisos. Exacto. En definición. Okay. Bueno, a ver, para que no juguemos mal con las palabras, porque yo tengo la necesidad que una persona pueda realizar una acción sobre un recurso, por ejemplo. Y entonces le voy a otorgar un permiso. Un permiso es la posibilidad de realizar una acción sobre un objeto o un recurso. Cuando yo tengo una lista de varios permisos que definen lo que yo quiero que haga una persona, porque a lo mejor es un desarrollador, entonces voy a tener una lista de permisos que se van a reflejar por una política que yo voy a crear. Cuando yo tengo una lista de permisos, entonces yo al asignar los permisos a un grupo, ¿verdad? Voy a hacer que las personas que están dentro del grupo, pues tengan esos permisos, ¿verdad? Ahora bien, existe un concepto que es el concepto de rol. Vamos hacia adelante tantito, a ver, vamos a hablar de lo que es un rol. Me adelanto tantito, aquí está. Si yo tengo un rol es una entidad a la que le puedo asignar permisos. Un grupo de permisos, yo se los puedo asignar a un rol. Y luego, ¿qué voy a hacer? Pues voy a asignar el rol al grupo de usuarios, ¿vale? Entonces, déjenme ver, por aquí no tenemos una imagen, pero entonces yo me voy a crear un rol. Vamos a pensar que aquí están estos usuarios aquí, ¿va? Yo voy a tener un perfil de puesto, ¿sale? Por ejemplo, el de desarrolladores. Y entonces voy a sacar la lista de permisos que yo quiero que tengan los desarrolladores.
Y ese grupo de permisos no los voy a asignar directamente al grupo, ni tampoco directamente a las personas. Los voy a asignar a un rol. Entonces, un rol es una entidad que ya tiene permisos. ¿Ok? Lo que pasa es que así hay que manejarlo en AWS. En AWS, en otros lados me dicen simplemente, oye, un grupo de permisos es un rol. Ah, ok, sale. Aquí, un rol es una entidad. Así como un usuario es una entidad, así como un usuario federado es una entidad, así como un usuario que me entrega un proveedor de identidades. Entonces, al rol le asigno permisos, pero un rol no es nadie. Un rol no puede hacer nada por sí mismo. Y entonces, ¿qué hago? El rol se lo asigno al grupo. Y entonces, el grupo de usuarios asume los permisos que tiene el rol. Si en un momento dado yo tengo otro grupo, a ese grupo le asigno el rol de pruebas. Ese grupo de usuarios entonces hereda todos los permisos que tiene el rol. Por eso el rol tiene la forma de un casco. Si yo tengo un usuario y quiero asignarle permisos, le pongo el casco y entonces ese usuario, al haberle asignado ese rol, pues tiene sus permisos. Si yo tengo un grupo de usuarios y al grupo de usuarios le pongo el casco, que es el rol, entonces el grupo de usuarios hereda todos los permisos. ¿Ok? Y entonces aquí yo tengo dos grupos de usuarios. A cada grupo le asigno un rol, que es ponerle un casco al grupo, y entonces todos los que están en el grupo adquieren esos derechos. Si yo cambio un usuario de un grupo a otro, entonces va a meterse al grupo en donde hay un casco con un rol que dice que es de pruebas, y entonces va a dejar de tener los derechos del grupo de desarrolladores y va a adquirir los derechos que tiene el grupo. Entonces, lo que hacemos para ser más finos en la forma en cómo se dicen las cosas, es que hay 4 entidades, 4 principles, que son usuarios del Identity and Access Management, están los roles, están los usuarios federados y los usuarios que obtenemos por un proveedor de identidades. Bueno, la forma más, diríamos nosotros, la mejor práctica para asignar permisos a las personas, a los usuarios en lo individual, es que nosotros vamos a crear grupos y vamos a meter los usuarios al grupo y luego vamos, con nuestra lista de permisos, vamos a asignar los permisos a un rol y el rol lo asigno a cada grupo. Así cada grupo hereda todos los permisos que trae el rol. Así es como se diría en AWS, ¿no? Una pregunta, Rodolfo. Entonces, a un usuario nuevo, tú le puedes asignar un rol. ¿También sería correcto? Sí, sí se puede. Pero no es la mejor práctica. Para no tener que definir los permisos de un usuario, pues mami, ya tienes un rol generado, asocias ese rol a ese usuario y ya hereda los permisos que tenga. Sí, ok. O sea, tú sí puedes hacer lo que dices de que yo tengo un usuario y al usuario le puedo poner el rol, sí se puede. Pero imagínate que tienes 500 ingenieros. ¿Tú vas a ir ingeniero por ingeniero poniéndole el rol? No, por supuesto que no. Y luego va a haber, de esos 500 ingenieros van a haber 10 que son de diseño o van a ser 50 que son de diseño. Entonces, ¿para qué realizo 50 veces la acción de asignarle un rol, que es un grupo de permisos, a los 50 usuarios, cuando yo lo que puedo hacer es que en la fuente de identidad meto a los usuarios a un grupo, ya desde la fuente de identidad, y yo tengo un solo grupo, y entonces un rol se lo pego a un grupo, una vez nada más. Y entonces todos los que están en el grupo van a adquirir esos permisos. Ahora, chécate, en el momento que yo saque un usuario de ese grupo va a dejar de tener esos permisos, y si voy y lo meto a otro grupo, va a adquirir esos permisos. Yo no tuve que hacer nada desde el punto de vista administrativo. En cambio, si yo a un usuario, un individuo, le asigno permisos de desarrollador y lo voy a pasar al grupo de testing, entonces al amigo le tengo que quitar el rol de desarrollador y le tengo que poner el rol de pruebas. Eso sí lo tienes que hacer uno por uno. Entonces, por eso digo que nunca es una mejor práctica manejar los permisos así que se asignen de manera individual a las personas o a los grupos. La mejor manera es crear grupos, meter personas a los grupos y a una entidad que son los roles, asignarle los permisos. Y luego ese rol asignárselo al grupo para que se den los permisos.
En el momento que yo quiera que un grupo de personas ya no tenga derechos, le quito el rol al grupo de fútbol. Todos los que están adentro se quedan sin derechos. ¿Vale? Arnulfo, Esa es la forma. Y en este ejemplo que nos has dado, o sea, ¿cómo metería yo el tema del federado y el identity provider? Ah, bueno, eso es harina de otro costal. Porque con los federados y los identity management, nosotros no queremos, bueno, cuando hacemos uso de esas alternativas, nosotros no vamos a asignar permisos de forma permanente, es temporal. Entonces no tienen que aparecer en mi fuente de identidad. Entonces no deben de pertenecer a un grupo. Cuando hacemos recepción de usuarios federados o recepción de usuarios a través de una fuente de identidad, nosotros no asignamos permisos de forma permanente. Es una manera, padre, de asignar permisos de forma temporal. Porque no son personas que estén dentro de la organización o sean validadas por la organización. En este caso de los federados sí, y pueden estar dentro de la fuente de identidad de la empresa, pero de todas formas, en AWS les doy acceso temporal, porque yo estoy dependiendo de un servicio de autenticación de los usuarios y de identificación de los usuarios. Y yo no puedo garantizar que ese servicio siempre esté operando y que opere bien siempre. Entonces, el mecanismo de hacer uso de usuarios federados y también de usuarios que me proporcionan una fuente de identidad es de dar acceso temporal, ¿no? Sí estamos dando chance del acceso, pero es temporal, ¿no? Entonces sí se maneja de manera diferente. Bien, entonces aquí de los roles nos dicen que, bueno, un rol define un conjunto de permisos para accesar a los recursos que un usuario o servicio requiere tener, ¿no? Entonces vean que aquí nosotros los permisos nos dicen, los permisos no los estamos asignando a un usuario o a un grupo, no, 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 no. Los permisos los asignamos al rol y luego el rol es asumido por el usuario o el servicio o un grupo de usuarios. Entonces hay que manejar precisamente todo basado en roles, ¿ok? Entonces, bueno, el caso de uso de los roles es de que nosotros, pues vamos a darle acceso a los recursos de AWS, ¿verdad? A las personas basadas en fuentes de identidad que nosotros en donde tengamos nuestros grupos de usuarios y asignemos los roles a esos grupos de usuarios. Nos da la posibilidad también de hacer autenticación, ¿verdad? A usuarios que están haciendo autenticación del lado externo, usando usuarios federados o también por fuentes de identidad. Entonces, los roles, lo padre de los roles es que los roles se los podemos asignar a cualquier otra entidad, ¿verdad? Es una entidad que nosotros le podemos asignar permisos y se los pueda asignar a los usuarios, se los pueda asignar a los usuarios federados o también a los usuarios que se obtienen por una fuente de identidad. Bueno, son las 9:06 para mí, las 10 para ustedes, entonces es momento de terminar la sesión, no puedo invadir tiempos de su agenda, pero les aviso que andamos un poquito atrasados, entonces mañana vamos a iniciar puntualmente, les voy a abrir los laboratorios, todos los laboratorios, para que el que quiera explorar los laboratorios de una vez lo pueda hacer desde hoy. Tenemos que agilizar un poquitito esto, ¿no? Entonces, vamos a terminar nuestra sesión precisamente en este punto y mañana continuamos. Nos quedamos aquí en usuarios federados, ¿sale? Nos vemos mañana puntualmente. Que descansen. ¿Alguna duda, pregunta antes de que cerremos nuestra sesión? Por mi parte, todo bien. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Ahí estamos, Ale. Adelante, Ale. Gracias. Bien. Chao. Bien.